Cómo transformar la ansiedad en calma. Sabiduría budista. La ansiedad es una de las experiencias más comunes y a la vez más complejas que enfrentamos en la vida moderna. Vivimos en un mundo que exige velocidad, resultados inmediatos, constante productividad y exposición permanente a estímulos externos. Entre notificaciones, responsabilidades, expectativas y preocupaciones, la mente parece nunca encontrar descanso. La ansiedad, entendida como esa sensación de agitación interna que anticipa amenazas, que imagina escenarios de peligro y que nos mantiene en estado de alerta, se convierte así en una carga que erosiona nuestra paz interior. Pero es inevitable vivir bajo su sombra. ¿Es la ansiedad una condena perpetua de nuestra época o existe la posibilidad de transformarla en una fuente de calma y sabiduría? El budismo, con más de 2 milenios de tradición, ofrece una respuesta clara y profundamente práctica. Para esta filosofía espiritual, la mente humana tiene la capacidad de transformar el sufrimiento en enseñanza y la ansiedad en un camino hacia la calma. La clave no está en escapar de lo que sentimos, sino en aprender a observarlo, comprenderlo y trascenderlo. El Buda enseñó que toda experiencia humana surge de la mente y que lo que determina nuestro sufrimiento o bienestar no son tanto las circunstancias externas, sino la manera en que nos relacionamos con ellas. En otras palabras, no podemos controlar los acontecimientos del mundo, pero sí podemos aprender a transformar la forma en que los vivimos. La ansiedad, vista desde la lente budista, es una invitación a descubrir la raíz de nuestras agitaciones, a cultivar la atención plena y a reconectar con la calma que siempre ha estado disponible en nuestro interior. Este texto se propone explorar cómo aplicar la sabiduría budista para convertir la ansiedad en calma. Lo haremos a través de 5 grandes tópicos, cada uno con más de 4000 palabras, en los que examinaremos distintos aspectos de este proceso: la comprensión de la mente ansiosa, la práctica de la atención plena, la transformación del apego y del deseo, el cultivo de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, y finalmente la construcción de una vida serena que integre los principios del desapego y la aceptación. El propósito no es ofrecer fórmulas mágicas ni recetas rápidas. La sabiduría budista enseña que la transformación es un camino, no un evento instantáneo. Es una práctica constante, una disciplina de observar, respirar, soltar y volver, una y otra vez, al centro sereno que habita en cada ser humano. Si te permites recorrer este viaje con paciencia, descubrirás que la ansiedad no es un enemigo a derrotar, sino una oportunidad para despertar a una nueva manera de habitar tu vida. Comencemos con el primer paso: comprender la naturaleza de la ansiedad desde la perspectiva budista, para descubrir cómo esa comprensión se convierte en la semilla de la calma. Comprender la naturaleza de la ansiedad desde la perspectiva budista. La ansiedad, tal como la experimentamos, suele sentirse como una fuerza externa que nos invade, como si un enemigo invisible nos atacara sin previo aviso. El corazón se acelera, la respiración se entrecorta, la mente se llena de pensamientos intrusivos y el cuerpo se tensa como preparándose para una batalla que nunca llega. Sin embargo, el budismo nos invita a cambiar la forma en que definimos y percibimos la ansiedad. No se trata de un enemigo exterior, sino de una construcción interna, un estado de la mente que surge por causas y condiciones específicas. Desde las enseñanzas del Buda, todos los fenómenos son interdependientes. Nada surge por sí solo, nada aparece de la nada. La ansiedad, entonces, no es un castigo divino ni un defecto personal inmutable. Es el resultado de una cadena de causas y condiciones, muchas de ellas profundamente enraizadas en nuestro apego, en nuestra resistencia al cambio y en nuestra tendencia a querer controlar lo incontrolable.
Comprender esto es fundamental porque nos permite dejar de ver la ansiedad como un destino inevitable y comenzar a verla como un fenómeno transformable. La ansiedad como resultado del apego. Uno de los pilares del budismo es la enseñanza sobre el apego. El sufrimiento, según el Buda, surge del deseo, del aferramiento a lo que queremos y del rechazo a lo que no queremos. Cuando la mente se aferra a un resultado, a una expectativa o a una ilusión de control, genera ansiedad. ¿Qué pasará si no logro lo que deseo? ¿Qué sucederá si la vida no se ajusta a mis planes? La ansiedad florece precisamente en ese espacio de incertidumbre donde lo que queremos no coincide con lo que la realidad nos ofrece. Por ejemplo, imaginemos a alguien que está a punto de dar una conferencia. Su mente se llena de pensamientos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me juzgan? ¿Y si no soy suficiente? Esa persona se aferra a la idea de ser aceptada y valorada, y en ese apego surge la ansiedad. El budismo no dice que no debamos desear dar lo mejor de nosotros, sino que nos enseña a reconocer cómo el aferramiento rígido a un resultado específico genera sufrimiento. Si soltamos ese apego, la ansiedad se transforma en energía disponible para la acción consciente, la mente como generadora de ilusiones. Otra clave budista para comprender la ansiedad es reconocer que la mente crea ilusiones. La mayoría de las veces, la ansiedad no proviene de un peligro real e inmediato, sino de escenarios que la mente imagina. Nos anticipamos al futuro, proyectamos amenazas, inventamos posibilidades negativas que aún no existen y, en muchos casos, nunca llegarán a existir. Es como vivir atrapados en una película que nosotros mismos escribimos, dirigimos y protagonizamos. El Buda comparaba la mente con un mono inquieto que salta de rama en rama sin descanso. Esa agitación mental nos lleva a estar en el futuro, nunca en el presente. La ansiedad es, en gran parte, el precio que pagamos por abandonar el aquí y el ahora para habitar en mundos hipotéticos. Cuando nos damos cuenta de que la mayoría de nuestros miedos son construcciones mentales, comenzamos a desactivar su poder. La impermanencia como antídoto. El budismo enseña que todo en la vida es impermanente. Las emociones, las circunstancias, los pensamientos, incluso la propia ansiedad. Nada dura para siempre. La mente ansiosa tiende a convencernos de que lo que sentimos será eterno. Siempre estaré así. Nunca voy a salir de esto. Pero esa es otra ilusión. Al comprender la naturaleza transitoria de todas las cosas, aprendemos a observar la ansiedad como una ola que surge, crece y finalmente se desvanece. No necesitamos luchar contra ella, solo permitirle pasar. El sufrimiento como maestro. Finalmente, desde la visión budista, incluso el sufrimiento tiene un propósito. La ansiedad, aunque dolorosa, es también una maestra. Nos muestra dónde estamos aferrados, dónde nos resistimos, dónde aún no hemos aprendido a soltar. Cada episodio de ansiedad puede convertirse en una oportunidad de autoconocimiento y de práctica espiritual. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos empezar a preguntarnos, ¿qué me está mostrando esta experiencia? Al comprender la naturaleza de la ansiedad bajo esta luz, comenzamos a desmontar su poder. Ya no la vemos como un monstruo invencible, sino como una construcción mental que puede ser observada, entendida y finalmente transformada. Este es el primer paso hacia la calma, cambiar nuestra relación con la ansiedad, pasar de rechazarla o temerla a mirarla con la serenidad de quien sabe que todo fenómeno, por doloroso que sea, también puede ser maestro. Si deseas seguir explorando cómo la sabiduría budista puede transformar la ansiedad en calma, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este camino de autoconocimiento y liberación interior. La práctica de la atención plena como camino de transformación. Cuando hablamos de transformar la ansiedad en calma, uno de los caminos más poderosos que nos ofrece el budismo es la práctica de la atención plena,
conocida como mindfulness. Esta práctica no es solamente una técnica de relajación, sino una forma profunda de relacionarse con la vida, un modo de observar con claridad y sin juicio todo lo que surge en la experiencia humana. En la ansiedad, la mente suele estar atrapada en pensamientos sobre el futuro, en escenarios que aún no han ocurrido o en miedos que se proyectan como inevitables. La atención plena nos invita a regresar al presente, al único lugar en el que realmente vivimos, y en ese regreso, la ansiedad empieza a perder su fuerza. Para comprender este proceso, es necesario explorar con paciencia cómo funciona la atención plena y por qué es tan efectiva en la transformación del sufrimiento. En el budismo, la atención plena se describe como la capacidad de mantener la mente en el aquí y el ahora, observando las sensaciones, los pensamientos, las emociones y los fenómenos externos sin dejarnos arrastrar por ellos. No se trata de controlar ni de reprimir, sino de observar con claridad, como si fuéramos testigos silenciosos de lo que ocurre en la corriente de la vida. Esa observación nos permite reconocer que no somos nuestros pensamientos, que no somos nuestras emociones, que incluso la ansiedad es solo un visitante pasajero en la casa de nuestra conciencia. Cuando logramos esa distancia interna, descubrimos un espacio de libertad. Ya no reaccionamos automáticamente a lo que surge, sino que podemos responder con calma y sabiduría. Imagina por un momento que estás caminando por la calle y de repente tu mente empieza a generar pensamientos ansiosos. ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? ¿Y si alguien que amo se enferma? ¿Qué será de mí mañana? Esos pensamientos aparecen como tormentas y en segundos arrastran el cuerpo. El corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial. Normalmente reaccionamos creyendo que esos pensamientos son la realidad misma, como si ya estuvieran ocurriendo. Pero la atención plena nos enseña a detenernos y a mirar. Esto es un pensamiento, no un hecho. Al reconocer esa diferencia, empezamos a recuperar el control. El pensamiento sigue ahí, pero ya no nos domina. Lo observamos como quien observa una nube en el cielo. Aparece, cambia de forma y finalmente desaparece. La ansiedad pierde fuerza porque la mente ha dejado de identificarse con sus propios fantasmas. Otro aspecto fundamental de la atención plena es el anclaje en la respiración. El Buda enseñó que la respiración es un puente entre la mente y el cuerpo, un refugio siempre disponible para regresar al presente. Cuando sentimos ansiedad, la respiración se altera, se acelera o se corta. Al llevar la atención consciente a la inhalación y a la exhalación, suavizamos ese patrón y enviamos al cuerpo un mensaje de calma. No se trata de forzar una respiración perfecta, sino de estar atentos al simple acto de respirar, tal como es, una y otra vez. Esa práctica sencilla tiene un efecto profundo. Estabiliza la mente, regula las emociones y nos recuerda que, en este instante, estamos vivos y este instante es suficiente. La respiración se convierte en un recordatorio constante de que no necesitamos habitar en el futuro imaginado por la ansiedad, porque el presente ya es completo. La práctica de la atención plena también nos invita a relacionarnos de manera diferente con las emociones. La ansiedad, muchas veces, es alimentada por el rechazo que sentimos hacia ella misma. Aparece un pensamiento ansioso y de inmediato reaccionamos con miedo. No quiero sentir esto. No debería sentir esto. Ese rechazo refuerza el ciclo ansioso, porque añadimos resistencia a la experiencia. En cambio, cuando practicamos la atención plena, aprendemos a abrirnos incluso a la incomodidad. No buscamos eliminar la ansiedad, sino permitirnos sentirla con conciencia. Le damos espacio en nuestro interior, la observamos sin juicio, sin etiquetarla como buena o mala. Al hacerlo, la emoción empieza a transformarse. Lo que antes parecía insoportable se convierte en una sensación que podemos sostener con calma.
La ansiedad pierde su poder porque ya no luchamos contra ella. En lugar de eso, aprendemos a caminar junto a ella hasta que naturalmente se disuelve. Un ejemplo clásico en las enseñanzas budistas es el de la segunda flecha. El Buda decía que en la vida a veces recibimos una primera flecha, una experiencia dolorosa, un miedo, una preocupación. Esa primera flecha es inevitable, forma parte de la existencia. Pero nosotros mismos nos disparamos una segunda flecha cuando reaccionamos con resistencia, cuando añadimos juicio, rechazo y odio hacia lo que sentimos. En el caso de la ansiedad, la primera flecha puede ser un pensamiento que surge, pero la segunda flecha es nuestra reacción de miedo hacia ese pensamiento. La atención plena nos ayuda a detener ese ciclo. Observamos la primera flecha, la reconocemos, la sentimos, pero no añadimos la segunda. Ese simple acto reduce el sufrimiento a la mitad y abre la puerta a la calma. Es importante señalar que la práctica de la atención plena no es algo que se logre de un día para otro. La mente está habituada a moverse en la dispersión, en la anticipación del futuro, en la preocupación constante. Aprender a estar presentes requiere disciplina, constancia y paciencia. En el budismo se habla de la práctica como un entrenamiento, similar al de un músico que ensaya diariamente para perfeccionar su arte. Cada vez que nos damos cuenta de que la mente se ha ido al futuro y la traemos de vuelta al presente, estamos fortaleciendo el músculo de la atención. Aunque al principio pueda parecer difícil, con el tiempo se vuelve más natural y la mente empieza a encontrar descanso en la simple presencia. Una de las formas más eficaces de cultivar la atención plena es a través de la meditación. Sentarse en silencio, observar la respiración, dejar que los pensamientos vengan y se vayan sin aferrarse a ellos, es un acto profundamente sanador. La meditación no busca que la mente quede en blanco, sino que aprendamos a relacionarnos con la mente tal como es. Cada pensamiento de ansiedad que surge durante la práctica se convierte en una oportunidad para ejercitar la observación desapegada. Poco a poco descubrimos que la ansiedad no nos controla, que nosotros tenemos la capacidad de observarla, y en ese observar surge la calma. La meditación se convierte en un laboratorio interior donde aprendemos a convivir con nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. Pero la atención plena no se limita a los momentos de meditación formal. También se extiende a la vida diaria. Comer con atención, caminar con atención, escuchar a los demás con atención. Cada acto cotidiano puede convertirse en una práctica de presencia. Cuando comemos con atención, dejamos de hacerlo con prisa o por ansiedad y empezamos a saborear cada bocado, a agradecer la comida, a estar en contacto con el milagro de la vida que nos sostiene. Cuando caminamos con atención, sentimos cada paso, el contacto de los pies con el suelo, el ritmo del cuerpo, y en ese simple acto de caminar descubrimos una paz profunda. Al escuchar con atención, dejamos de estar atrapados en nuestros pensamientos y realmente abrimos el corazón al otro. En cada instante de atención plena, la ansiedad pierde terreno porque dejamos de habitar en el futuro para sumergirnos en la riqueza del presente. La práctica de la atención plena también transforma nuestra relación con el tiempo. La ansiedad suele alimentarse de la sensación de que no tenemos suficiente tiempo, de que corremos contra el reloj, de que siempre estamos atrasados. Pero cuando estamos presentes, descubrimos que cada momento es completo en sí mismo. No necesitamos vivir 10 minutos adelante ni 10 pasos atrás. Aquí y ahora hay plenitud. Esa comprensión reduce la prisa interna y genera un ritmo de vida más armonioso. El budismo enseña que la verdadera riqueza no está en acumular cosas ni experiencias, sino en la calidad de la conciencia con la que habitamos cada instante. Cuando vivimos con atención plena, cada momento se convierte en un tesoro y la ansiedad
se diluye en la experiencia de la presencia. Además, la atención plena cultiva una cualidad esencial: la aceptación. Muchas veces, la ansiedad surge porque rechazamos lo que sentimos o porque queremos que la vida sea distinta de lo que es. La atención plena nos enseña a aceptar la experiencia tal como llega. Aceptar no significa resignarse ni conformarse, sino reconocer la realidad sin resistencia. Al aceptar, dejamos de luchar contra lo inevitable y liberamos una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la resistencia. Esa energía puede ahora usarse para cultivar la calma, la claridad y la compasión. La aceptación transforma la ansiedad en una oportunidad para crecer y abrirnos a la vida tal como es. Un aspecto menos evidente, pero igualmente poderoso, de la atención plena es que nos conecta con la interdependencia de todas las cosas. Cuando estamos atentos, nos damos cuenta de que nuestra existencia no está aislada, sino profundamente vinculada con el mundo. Cada respiración que tomamos está conectada con los árboles que producen oxígeno, cada alimento que comemos con las manos de quienes lo cultivaron, cada relación con las personas que nos rodean. Esa comprensión nos da una perspectiva más amplia. Dejamos de sentirnos atrapados en nuestra pequeña burbuja de ansiedad y empezamos a vernos como parte de una red inmensa y viva. Esa conexión genera un sentido de calma y confianza, porque recordamos que no estamos solos, que formamos parte de un todo mayor. La atención plena, en última instancia, nos devuelve a nuestra verdadera naturaleza. En el budismo se enseña que, en el fondo, la mente es clara, vasta y serena como un cielo abierto. Las emociones, los pensamientos y la ansiedad son como nubes pasajeras que cubren temporalmente ese cielo, pero no lo alteran en su esencia. Practicar la atención plena es recordar una y otra vez que detrás de la tormenta siempre hay un cielo despejado. Esa es la calma que buscamos, no una calma artificial, forzada o superficial, sino la calma natural de la mente cuando dejamos de identificarnos con las nubes y regresamos a la claridad del cielo. Por supuesto, este camino requiere compromiso. La ansiedad es una fuerza poderosa, y la mente puede resistirse a la práctica porque está habituada a los patrones de preocupación y miedo. Habrá momentos en que la atención plena parecerá imposible, en que la mente se dispersará una y otra vez. Pero precisamente ahí está el aprendizaje. Cada vez que regresamos al presente, aunque sea por un segundo, estamos sembrando la semilla de la calma. Con el tiempo, esas semillas crecen y florecen en una vida más serena y plena. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero deja de gobernarnos. Aprendemos a vivir con ella, a observarla, a transformarla, y en ese proceso descubrimos la libertad interior. La atención plena no es solo una práctica individual, sino también una práctica colectiva. Cuando compartimos la presencia con otros, cuando meditamos en grupo, cuando cultivamos comunidades conscientes, la energía de la atención se multiplica. Sentimos que somos sostenidos por la práctica de los demás y que nosotros también sostenemos a otros con nuestra propia presencia. Esa red de atención plena crea un campo de calma que se extiende más allá de lo personal y transforma las relaciones, las comunidades y, en última instancia, el mundo. En conclusión, la práctica de la atención plena es un camino profundo para transformar la ansiedad en calma. Nos enseña a observar sin juicio, a regresar al presente, a aceptar lo que es, a soltar la resistencia, a conectarnos con la vida en su totalidad. No es un camino fácil ni inmediato, pero sí es un camino seguro, probado por siglos de práctica y confirmado por la experiencia de millones de personas en todo el mundo. Cada respiración consciente, cada momento de presencia, es un paso hacia la libertad interior.
La ansiedad puede seguir apareciendo, pero ya no será un enemigo que nos domina, sino un recordatorio de regresar al hogar de la atención, donde siempre encontramos paz. Si deseas seguir explorando cómo transformar la ansiedad en calma a través de la sabiduría budista, te invito a suscribirte al canal y continuar acompañándonos en este viaje de autoconocimiento y liberación. Liberarse del apego y del deseo como raíz de la ansiedad. La ansiedad, vista desde la perspectiva budista, no es un fenómeno aislado que surge sin explicación, sino la manifestación de algo mucho más profundo, nuestro apego y nuestro deseo. El Buda enseñó en las 4 nobles verdades que la raíz del sufrimiento está en el deseo, en el aferramiento a lo que queremos y en la resistencia hacia lo que no queremos. En ese juego de atracción y rechazo se encuentra el origen de gran parte de nuestra agitación interna. La ansiedad se alimenta precisamente de esa tensión. Deseamos que la vida sea de una manera específica. Tememos que ocurra lo contrario. Nos aferramos a resultados y personas, y en ese movimiento constante entre querer y rechazar la mente, nunca encuentra descanso. Liberarnos del apego y del deseo no significa renunciar a la vida o vivir sin motivaciones, sino aprender a relacionarnos con ella de una forma distinta, más libre, más consciente, más ligera. En este tópico, exploraremos cómo ese proceso de soltar se convierte en la vía directa para transformar la ansiedad en calma profunda. Cuando deseamos algo intensamente y ese deseo se convierte en apego, la mente empieza a construir escenarios alrededor de ese objeto. Si quiero seguridad financiera absoluta, la mente comienza a preocuparse constantemente por el futuro. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si la economía se derrumba? ¿Y si no logro mantener lo que he construido? El apego genera miedo porque aquello de lo que dependemos puede perderse. Y como todo en la vida es impermanente, el apego inevitablemente conduce a la ansiedad. La paradoja es que cuanto más nos aferramos, más inseguros nos sentimos, porque sabemos que nada dura para siempre. Así, la ansiedad florece en ese espacio donde el deseo se convierte en necesidad rígida y el miedo a perder se convierte en nuestro estado habitual. El budismo enseña que el apego es como sostener arena con la mano cerrada. Cuanto más fuerte apretamos, más rápido se escapa entre los dedos. La calma solo aparece cuando aprendemos a abrir la mano, a permitir que la vida fluya tal como es. Este desapego no significa indiferencia ni frialdad, sino confianza en la naturaleza impermanente de las cosas. Apreciamos lo que tenemos, lo disfrutamos plenamente, pero no nos aferramos a que permanezca inmutable. Esa actitud genera una libertad interna enorme, porque ya no dependemos de que la vida nos obedezca para poder sentirnos en paz. Cuando soltamos la exigencia de que todo se mantenga como queremos, la ansiedad se disuelve en aceptación. Un ejemplo cotidiano. Muchas personas sienten ansiedad en sus relaciones amorosas. Temen perder al otro, temen que cambie, temen no ser suficientes. Ese miedo se traduce en control, en celos, en desconfianza, y la relación se convierte en una fuente constante de ansiedad. Desde la visión budista, el problema no es el amor en sí, sino el apego. Cuando confundimos amor con posesión, sufrimos. El amor verdadero, en cambio, nace del desapego. Deseo tu felicidad, te acompaño, disfruto de tu presencia, pero no te poseo ni te utilizo para sostener mi seguridad interior. Esa libertad transforma las relaciones en espacios de calma y confianza. El desapego no destruye el vínculo, lo fortalece, porque elimina la ansiedad que proviene del miedo constante a perder. La ansiedad también surge del apego a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Queremos ser vistos de cierta manera, lograr ciertos éxitos, mantener cierta reputación. Cuando tememos no cumplir con esas expectativas, la mente se llena de ansiedad. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente?
¿Y si los demás me juzgan? Vivimos encadenados a la mirada externa, aplaudiendo cuando nos validan y angustiándonos cuando no lo hacen. Pero el budismo nos recuerda que esa identidad es ilusoria, que no somos un yo fijo que deba defenderse, sino un flujo constante de experiencias. Liberarnos del apego a una identidad rígida abre un espacio inmenso de calma, porque dejamos de luchar para sostener una máscara y empezamos a descansar en la autenticidad del ser. Otro tipo de apego que alimenta la ansiedad es el apego al control. Queremos controlar los resultados, los procesos, el futuro. Planeamos, anticipamos, analizamos, calculamos, y aún así la vida se mueve por caminos que no podemos prever. Cuando nos aferramos a la ilusión de control absoluto, cualquier imprevisto se convierte en amenaza y cualquier incertidumbre en fuente de ansiedad. El desapego, en este caso, significa soltar la obsesión por dominar lo incontrolable y aprender a fluir con lo que llega. No se trata de pasividad, sino de confianza. Hacemos lo que está en nuestras manos con atención y cuidado, pero dejamos espacio para lo inesperado, sabiendo que no todo depende de nosotros. En esa confianza, la ansiedad cede y surge la serenidad de quien sabe que la vida tiene su propio curso. El budismo utiliza a menudo la metáfora del río. La vida es como un río en constante movimiento, y nosotros solemos intentar detenerlo con nuestras manos, construir presas, redirigirlo según nuestros deseos. Esa lucha nos agota y nos llena de ansiedad. El desapego, en cambio, es como aprender a nadar con el río, a dejarnos llevar por su corriente sin miedo. No significa que no tengamos dirección, sino que reconocemos que la corriente es más grande que nosotros, y al alinearnos con ella, en lugar de resistirnos, descubrimos la calma. La ansiedad también está vinculada al deseo insaciable. La mente, cuando se deja dominar por el deseo, nunca está satisfecha. Siempre quiere más. Más dinero, más éxito, más reconocimiento, más experiencias. Ese deseo constante nos mantiene en un estado de carencia, porque nos enfocamos en lo que falta, en lugar de apreciar lo que ya está presente. Y donde hay carencia, hay ansiedad. El budismo nos enseña que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en aprender a contentarnos con lo simple. La práctica de la gratitud, profundamente vinculada al desapego, nos recuerda que ya tenemos lo esencial: la vida, la respiración, la capacidad de estar presentes. Cuando cultivamos la gratitud, el deseo pierde fuerza y la ansiedad se transforma en calma agradecida. El desapego también se manifiesta en la relación con el tiempo. La ansiedad es, en gran parte, una obsesión con el futuro. ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Cómo saldrán las cosas? ¿Qué pasará si algo no resulta como planeamos? Vivimos en un estado de anticipación permanente, aferrados a la ilusión de que podemos controlar lo que aún no existe. El desapego nos invita a soltar esa obsesión y a regresar al presente, porque el futuro no está aquí y nunca podremos poseerlo. Solo podemos vivir este instante. Cuando soltamos el apego al futuro, descubrimos que la calma siempre estuvo en el ahora. Ahora bien, soltar el apego no es sencillo. La mente está habituada a aferrarse, porque cree que en ese apego encuentra seguridad. Para liberarnos, necesitamos practicar conscientemente. Una de las prácticas más poderosas es la contemplación de la impermanencia. Cuando meditamos sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas, empezamos a soltar de manera natural. Observamos cómo las estaciones cambian, cómo el cuerpo envejece, cómo los pensamientos aparecen y desaparecen, cómo cada experiencia, por intensa que sea, termina desvaneciéndose. Esa contemplación nos recuerda que nada es eterno, y al aceptar esa verdad dejamos de luchar contra la vida. Soltar se convierte en un acto natural, y la ansiedad cede porque dejamos de exigir permanencia donde solo hay cambio. Otra práctica
es el desarrollo de la compasión hacia nosotros mismos en el proceso de desapego. A menudo nos juzgamos por no poder soltar fácilmente. Ya debería estar en paz. No debería sentir ansiedad. Pero ese juicio es otro apego. El apego a una versión idealizada de nosotros mismos. La compasión nos invita a tratarnos con ternura, a reconocer que soltar es un camino gradual y que cada paso cuenta. Cuando nos abrazamos en medio de nuestra dificultad, la ansiedad se suaviza porque dejamos de añadir dureza a la experiencia. El desapego, además, no significa renunciar al amor ni al compromiso con la vida. Muchas veces se malinterpreta como frialdad o indiferencia. En realidad es lo contrario. Cuando soltamos el apego, podemos amar de manera más plena, porque dejamos de usar a las personas como medios para calmar nuestra inseguridad. Amamos libremente, sin miedo, sin ansiedad, porque sabemos que nada nos pertenece, y aún así todo puede ser profundamente disfrutado. Vivimos con mayor compromiso porque ya no estamos atrapados en la ilusión de controlar resultados. Actuamos con entrega en el presente y dejamos que la vida se encargue del resto. La enseñanza budista sobre el desapego también tiene implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Cuando sentimos ansiedad, podemos preguntarnos, ¿a qué me estoy aferrando en este momento? Tal vez sea a una expectativa, a una idea de cómo deberían ser las cosas, a un miedo a perder. Al identificar el apego, podemos empezar a soltar. Este ejercicio de indagación convierte cada episodio de ansiedad en una oportunidad de práctica. Poco a poco, la mente aprende a reconocer sus propios apegos y a liberarse de ellos con mayor rapidez. El camino del desapego no es renunciar a la vida, sino abrazarla tal como es. Es aprender a vivir con apertura, sin cadenas internas, sin la tensión constante del deseo insatisfecho. En esa apertura surge una calma natural, no porque hayamos eliminado los desafíos o los cambios, sino porque ya no nos aferramos a controlarlos. Descubrimos que la vida, con su flujo constante, es suficiente, y que en el acto de soltar se encuentra la verdadera libertad. Así, transformar la ansiedad en calma requiere este paso fundamental: aprender a soltar los apegos y los deseos que alimentan la mente agitada. No es un acto único, sino una práctica diaria, un recordatorio constante de abrir la mano, de dejar que la arena fluya, de confiar en la corriente de la vida. Cada vez que soltamos, incluso un poco, sentimos alivio, sentimos espacio, sentimos paz. Y en ese proceso gradual de liberación, la ansiedad se convierte en un maestro que nos recuerda una y otra vez dónde aún nos aferramos y qué estamos llamados a soltar. Si deseas seguir profundizando en este camino de transformación interior y descubrir cómo el desapego puede llevarte a una calma duradera, te invito a suscribirte al canal y continuar acompañándonos en este viaje de sabiduría y liberación. Cultivar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás como medicina para la ansiedad. La ansiedad suele hacernos sentir aislados, atrapados en un laberinto interior donde cada pensamiento se convierte en amenaza y cada emoción en carga insoportable. En esos momentos, creemos que estamos solos, que nuestra lucha es única y que nadie podría comprender el peso que llevamos. Pero el budismo nos recuerda una verdad esencial. Todos los seres humanos sufren, todos atravesamos por momentos de miedo, incertidumbre y dolor. Esa comprensión abre la puerta a la compasión, y la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, se convierte en un bálsamo capaz de transformar la ansiedad en serenidad. Cultivar la compasión no significa tener lástima ni buscar soluciones rápidas, sino abrir el corazón para reconocer el sufrimiento y responder a él con ternura, cuidado y amor incondicional. La compasión hacia uno mismo es un terreno poco explorado en nuestra cultura. Desde pequeños nos enseñan a ser exigentes, a esforzarnos, a no mostrar debilidad. Cuando sentimos ansiedad, en lugar de tratarnos con ternura,
nos juzgamos con dureza. Soy débil, no debería sentir esto, algo está mal en mí. Ese juicio interno multiplica el sufrimiento. La primera flecha es la ansiedad, pero nosotros mismos nos disparamos la segunda flecha con la autocrítica despiadada. El budismo enseña que la verdadera transformación comienza cuando aprendemos a ofrecernos a nosotros mismos la misma compasión que le ofreceríamos a un ser querido que sufre. Imagina a un amigo cercano que llega a ti con lágrimas en los ojos, diciendo que siente miedo, angustia y desesperanza. ¿Cómo lo tratarías? Seguramente lo escucharías con paciencia, lo abrazarías, le dirías que no está solo, que lo comprendes, que lo acompañas. Eso mismo necesitamos aprender a ofrecernos a nosotros mismos. Cuando la ansiedad aparece, en lugar de juzgarnos, podemos cerrar los ojos, llevar la mano al corazón y decirnos: querido ser, sé que estás sufriendo, estoy aquí contigo, no estás solo. Esa práctica, aparentemente simple, tiene un poder inmenso, suaviza la dureza interna y nos permite sostener la ansiedad con ternura en lugar de luchar contra ella. La autocompasión también implica reconocer nuestros límites. Muchas veces la ansiedad surge porque nos exigimos más de lo que podemos dar, porque queremos ser perfectos, porque nunca nos permitimos descansar. Practicar la compasión hacia nosotros mismos es darnos permiso para ser humanos, para equivocarnos, para descansar, para no tener todas las respuestas. Es reconocer que no somos máquinas, que tenemos un corazón vulnerable y que esa vulnerabilidad es parte de nuestra belleza. Cuando dejamos de luchar contra nuestra propia humanidad, la ansiedad se suaviza porque dejamos de añadir capas de exigencia a la experiencia del miedo. En la práctica budista, la compasión se cultiva también a través de la meditación. Una de las más conocidas es la meditación de metta o amor benevolente. En ella, comenzamos dirigiendo frases de amor y compasión hacia nosotros mismos. Que esté en paz, que esté a salvo, que esté libre de sufrimiento. Al repetir estas frases con sinceridad, empezamos a sembrar semillas de ternura en nuestra mente y en nuestro corazón. Poco a poco, esa energía se expande hacia los demás, primero hacia nuestros seres queridos, luego hacia personas neutrales, después incluso hacia aquellos con quienes tenemos conflictos y finalmente hacia todos los seres del universo. Esta práctica tiene un efecto profundo en la ansiedad porque nos saca del círculo cerrado del yo y nos conecta con una red infinita de vida. Cuando deseamos bienestar no solo para nosotros, sino para todos, la mente encuentra descanso en la amplitud de la compasión. La ansiedad suele alimentarse de la sensación de amenaza, de creer que el mundo es un lugar hostil del que debemos defendernos. La compasión cambia esa percepción, nos muestra que el mundo también es un espacio de cuidado, de apoyo, de interconexión. Cuando miramos a los demás con compasión, dejamos de verlos como enemigos o competidores y empezamos a verlos como compañeros de viaje, como seres humanos que también sufren y que también buscan paz. Esa mirada transforma nuestras relaciones y reduce la ansiedad que proviene del miedo al juicio externo o al rechazo. Comprendemos que, en lo profundo, todos compartimos la misma vulnerabilidad. La compasión hacia los demás también se convierte en medicina para nuestra propia ansiedad, porque nos saca del ensimismamiento. Cuando estamos atrapados en la ansiedad, nuestra atención se concentra únicamente en nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Es como estar encerrados en una habitación oscura sin ventanas. Pero cuando comenzamos a abrirnos a los demás, cuando ofrecemos escucha, apoyo o simplemente una presencia amorosa, esa habitación se llena de luz. Ayudar a otros, desearles bienestar, acompañarlos en su sufrimiento, nos recuerda que no estamos solos,
y que nuestra vida tiene un propósito más allá de nuestra mente ansiosa. Esa expansión del corazón trae consigo una calma que ninguna estrategia de control podría ofrecer. Un ejemplo poderoso se encuentra en la vida de los monjes budistas que dedican gran parte de su existencia al servicio y a la compasión. Muchos de ellos, aun viviendo en condiciones sencillas, muestran una serenidad profunda. Esto no se debe a que nunca sientan ansiedad, sino a que han aprendido a dirigir su energía hacia el cuidado de los demás. En lugar de estar centrados en sus propios miedos, cultivan diariamente pensamientos y acciones de compasión. Esa práctica constante transforma la mente, suaviza la ansiedad y genera un estado de paz interior que se irradia hacia el entorno. La compasión también implica perdón. La ansiedad muchas veces está vinculada a resentimientos, culpas o heridas del pasado que no hemos sanado. Nos castigamos por errores cometidos, guardamos rencor hacia quienes nos hicieron daño y esas cargas se convierten en peso que alimenta la ansiedad. Practicar la compasión es abrirnos al perdón, no como un acto de olvidar o justificar, sino como una decisión de liberarnos de la cadena del resentimiento. Al perdonar, soltamos un peso que mantenía nuestro corazón en tensión constante. Esa liberación trae consigo un alivio profundo que se manifiesta en calma. Otro aspecto fundamental de la compasión es que nos conecta con la paciencia. Cuando miramos nuestro sufrimiento o el de los demás con compasión, dejamos de exigir que todo cambie de inmediato. Comprendemos que la sanación es un proceso y que cada ser humano camina a su propio ritmo. Esa paciencia reduce la ansiedad que proviene de la urgencia, de querer soluciones rápidas, de la impaciencia con nosotros mismos o con los demás. Aprendemos a confiar en el tiempo, a sostener con ternura lo que es, a permitir que la vida siga su curso. La compasión, además, es expansiva. Cuanto más la practicamos, más crece. No se agota, no se debilita, al contrario, se fortalece con el uso. Y esa expansión genera un círculo virtuoso. Cuanto más compasivos somos, menos atrapados estamos en la ansiedad. Y cuanto menos atrapados estamos en la ansiedad, más espacio tenemos para ser compasivos. Es un camino que se retroalimenta, un círculo de luz que disuelve la oscuridad del miedo. Podríamos preguntarnos, ¿qué sucede cuando aplicamos la compasión en medio de un ataque de ansiedad? Supongamos que de repente el corazón late con fuerza, la mente se llena de pensamientos catastróficos y sentimos que perdemos el control. En lugar de reaccionar con miedo o rechazo, podemos llevar la mano al pecho y susurrar internamente: «Está bien, querido corazón, sé que estás asustado, estoy aquí contigo». Al dirigir compasión hacia nosotros mismos en el momento de mayor vulnerabilidad, rompemos el ciclo del pánico. No eliminamos la sensación de inmediato, pero creamos un espacio de calma en medio de la tormenta. Ese acto de autoabrazo es profundamente transformador. La compasión hacia los demás, en situaciones de ansiedad social, también cambia la experiencia. Muchas veces sentimos ansiedad porque tememos ser juzgados o rechazados. Pero si en lugar de enfocarnos en cómo nos perciben, dirigimos nuestra atención a desear bienestar a quienes nos rodean, la ansiedad disminuye. Por ejemplo, antes de hablar en público, podemos repetir mentalmente: «Que todos los presentes estén en paz, que estén libres de sufrimiento». Ese simple acto cambia la energía interna. En lugar de estar atrapados en el miedo a fallar, nos conectamos con un deseo genuino de aportar. Esa conexión genera serenidad y transforma la experiencia. El budismo enseña que la compasión no es un lujo, sino una necesidad. Sin compasión, la mente se endurece, se aísla, se llena de ansiedad y sufrimiento. Con compasión, la mente se suaviza, se abre, se conecta y encuentra calma. Cultivar la compasión es, por tanto, cultivar la medicina más poderosa contra la ansiedad, porque actúa en la raíz, disuelve el aislamiento,
transforma la autocrítica en ternura, convierte el miedo en cuidado y el resentimiento en perdón. Al practicar la compasión, también descubrimos una verdad más profunda. La ansiedad, como todo sufrimiento, nos une a los demás. No estamos solos en nuestra lucha. Cada ser humano, en algún momento de su vida, ha sentido miedo, inseguridad y dolor. Al reconocer esa conexión, dejamos de ver nuestra ansiedad como una maldición personal y comenzamos a verla como una experiencia compartida que puede abrirnos al amor. Esa visión cambia completamente la manera en que habitamos nuestro sufrimiento. En lugar de sentirnos víctimas, nos sentimos parte de una comunidad humana que camina unida en busca de calma. En conclusión, cultivar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás es uno de los caminos más directos y poderosos para transformar la ansiedad en calma. La compasión no elimina mágicamente los pensamientos ansiosos, pero cambia la forma en que nos relacionamos con ellos. En lugar de dureza, ternura; en lugar de rechazo, aceptación; en lugar de miedo, amor. Y en ese cambio de relación, la ansiedad pierde su dominio y la calma florece naturalmente. Si deseas seguir profundizando en cómo la sabiduría budista puede ayudarte a transformar la ansiedad en serenidad a través del poder de la compasión, te invito a suscribirte al canal y seguir acompañándonos en este viaje de liberación interior. Construir una vida serena, integrando el desapego, la aceptación y la presencia. Cuando hablamos de transformar la ansiedad en calma desde la sabiduría budista, no nos referimos únicamente a un conjunto de técnicas momentáneas para aliviar un síntoma pasajero, sino a un camino integral que busca transformar toda nuestra forma de vivir. La ansiedad surge como un patrón repetitivo de la mente, alimentado por el apego, el miedo, la resistencia al cambio, el rechazo a la impermanencia y la obsesión por controlar lo que no puede ser controlado. Por eso, el trabajo profundo no consiste en apagar incendios cada vez que surgen pensamientos ansiosos, sino en reconstruir el terreno donde esas llamas nacen. Construir una vida serena es sembrar las condiciones necesarias para que la calma no sea una excepción, sino el estado natural en el que habitamos. Y esa vida serena, de acuerdo con el budismo, se sostiene sobre tres pilares esenciales: el desapego, la aceptación y la presencia. El desapego es el aprendizaje de soltar, de abrir la mano y permitir que la vida fluya sin cadenas internas. Cuando aprendemos a vivir desapegados, dejamos de depender de que las cosas sean como deseamos para sentirnos en paz. Ya no condicionamos nuestra felicidad a resultados, a personas, a objetos o a circunstancias externas. Aprendemos a disfrutar lo que llega, a agradecer lo que tenemos y a soltar con dignidad lo que se va. Este desapego no nos convierte en indiferentes, sino en libres, y esa libertad es la que abre el espacio para que la calma florezca. Imagina que caminas cargando una mochila llena de piedras. Cada apego es una piedra, cada deseo insatisfecho es otra, cada miedo a perder es otra más. El desapego es el acto de ir sacando una a una esas piedras hasta que la carga se vuelve ligera. Esa ligereza se traduce en serenidad, porque ya no vivimos encadenados a la tensión de sostener lo insostenible. La aceptación es el segundo pilar. Aceptar no es resignarse ni rendirse, sino reconocer la realidad tal como es, sin añadir resistencia inútil. La ansiedad surge muchas veces porque nos oponemos a lo inevitable. Queremos que la vida sea de otra manera. Rechazamos lo que sentimos, luchamos contra lo que ya está ocurriendo. Esa lucha interna multiplica el sufrimiento. Cuando practicamos la aceptación, dejamos de gastar energía en combatir lo inmutable y aprendemos a fluir con la vida. Si sentimos ansiedad, la aceptamos. Esto es lo que siento ahora, y está bien sentirlo. Si la vida trae cambios inesperados, los aceptamos.
Esto es lo que ocurre ahora, y aunque no lo haya elegido, puedo aprender de ello. La aceptación no significa que no busquemos mejorar, sino que lo hacemos desde un lugar de calma y realismo, no desde la desesperación. Al aceptar, la mente encuentra descanso porque ya no necesita luchar contra molinos de viento. La presencia es el tercer pilar. Estar presentes significa regresar al único lugar donde realmente vivimos, el ahora. La ansiedad es, en esencia, la mente atrapada en el futuro, en escenarios de lo que podría ocurrir, en fantasías de peligro que aún no existen. Al regresar al presente, desactivamos la fuente misma de la ansiedad. El presente es siempre más ligero que los pensamientos que anticipamos. En este instante, aunque la mente imagine catástrofes, lo real es que estás aquí, respirando, vivo, con un cuerpo que te sostiene y un corazón que late. La práctica de la presencia, a través de la atención plena, nos recuerda una y otra vez que la calma no está en lo que pasará mañana, sino en la plenitud de este momento. Cada vez que volvemos a la respiración, al caminar consciente, a saborear un alimento en silencio, a escuchar con toda el alma a otra persona, estamos construyendo una vida enraizada en la serenidad del presente. Pero construir una vida serena no es un acto único, es un proceso constante. La mente tiende a volver a sus hábitos antiguos, a pegarse, resistirse, dispersarse. Por eso el budismo habla de la práctica como un entrenamiento continuo. Así como un músico practica diariamente sus escalas o un atleta entrena sus músculos, nosotros necesitamos ejercitar la mente en el desapego, la aceptación y la presencia. Cada día es una oportunidad de práctica. Cada instante de ansiedad es un recordatorio de regresar a los tres pilares. Con el tiempo, esa práctica constante transforma los cimientos de nuestra existencia. La serenidad deja de ser un estado ocasional y se convierte en la base sobre la que caminamos. Una vida serena también requiere revisar nuestras prioridades. La ansiedad muchas veces nace de querer abarcar demasiado, de cargar con más de lo que podemos, de vivir en un ritmo que no respeta nuestra naturaleza. Construir serenidad implica simplificar, aprender a decir no, enfocarnos en lo esencial. El budismo enseña la importancia del camino del medio, evitar los extremos de la indulgencia y de la autoexigencia excesiva, encontrar un ritmo equilibrado que nos permita vivir con armonía. En la práctica, esto significa organizar nuestra vida de manera que dejemos espacio para el silencio, para la contemplación, para la gratitud, para el descanso. Una vida atiborrada de actividades y distracciones es terreno fértil para la ansiedad. Una vida con espacio y claridad es el suelo donde florece la calma. Otro aspecto fundamental es la ética de vida. El budismo enseña que nuestras acciones tienen consecuencias, que lo que sembramos en el mundo retorna a nosotros en forma de experiencias. Cuando actuamos desde la codicia, el engaño o la violencia, generamos agitación interna, incluso si no somos conscientes de ello. En cambio, cuando vivimos con honestidad, compasión y responsabilidad, generamos confianza interna y tranquilidad. Construir una vida serena implica alinear nuestros actos con valores profundos, porque la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos es una de las fuentes más poderosas de calma. La ansiedad muchas veces surge del desorden interno que genera la incongruencia. La serenidad brota de la integridad. La práctica de la gratitud también es esencial en la construcción de una vida serena. La ansiedad se alimenta de lo que falta, de lo que podría salir mal, de lo que no tenemos. La gratitud, en cambio, dirige la atención a lo que ya está aquí, a lo que funciona, a lo que nos sostiene. Cada mañana, al despertar, podemos agradecer el simple hecho de estar vivos, de tener aire para respirar, agua para beber,
alimento para nutrirnos. Esa práctica transforma nuestra percepción del mundo. En lugar de vivir en un estado de carencia, vivimos en un estado de abundancia. Y en la abundancia no hay espacio para la ansiedad, porque reconocemos que siempre tenemos lo esencial. La serenidad también se cultiva en la manera en que nos relacionamos con los demás. Muchas de nuestras ansiedades provienen de relaciones conflictivas, de expectativas insatisfechas, de miedos al juicio externo. Aprender a relacionarnos desde el desapego, la aceptación y la compasión cambia radicalmente esa experiencia. En lugar de buscar aprobación constante, nos relacionamos desde la autenticidad. En lugar de exigir que los demás sean como queremos, los aceptamos como son. En lugar de cerrarnos por miedo, abrimos el corazón con ternura. Esas actitudes reducen de manera profunda la ansiedad social y construyen relaciones más sanas y nutritivas. Una vida serena no se construye en soledad absoluta, sino en vínculos conscientes que nos acompañan sin aprisionarnos. La práctica de la contemplación también nos ayuda a construir serenidad. El budismo nos invita a contemplar diariamente las grandes verdades de la vida, la impermanencia, la interdependencia y la no dualidad. La impermanencia nos recuerda que nada dura para siempre, ni el sufrimiento ni la alegría, y que por lo tanto no necesitamos aferrarnos ni temer. La interdependencia nos recuerda que no estamos aislados, que nuestra vida está tejida con la de innumerables seres, y que esa red nos sostiene. La no dualidad nos enseña que la separación entre yo y los demás es una ilusión, y que en lo profundo todos compartimos la misma naturaleza. Estas contemplaciones disuelven la ansiedad porque amplían nuestra perspectiva. Dejamos de vivir atrapados en un yo pequeño y temeroso y empezamos a vernos como parte de un todo más grande. Construir una vida serena también requiere disciplina. La serenidad no surge por azar, sino como fruto de la práctica diaria. Levantarse temprano para meditar, dedicar tiempo a la reflexión, cuidar el cuerpo con alimentación consciente y movimiento equilibrado, cultivar pensamientos positivos, practicar la generosidad. Todas estas acciones son semillas que repetidas día tras día van dando fruto. A veces esperamos soluciones inmediatas, pero el budismo nos recuerda que la transformación es un camino. Si perseveramos con paciencia, la ansiedad pierde fuerza y la serenidad se arraiga como un árbol que crece lentamente, profundo y firme. Un elemento esencial en la construcción de serenidad es aprender a estar en silencio. La ansiedad se alimenta del ruido constante, ruido externo de pantallas, notificaciones y conversaciones superficiales, y ruido interno de pensamientos incesantes. Crear espacios de silencio, aunque sea unos minutos al día, permite a la mente descansar. En ese silencio descubrimos que no necesitamos llenar cada instante con actividad. El simple acto de estar ya es suficiente. El silencio es un maestro poderoso que nos enseña a escuchar lo que hay dentro de nosotros y a reconectar con la calma que siempre estuvo ahí. La serenidad también está vinculada a la confianza. Confiar en la vida, confiar en que cada experiencia tiene un propósito, confiar en que incluso el sufrimiento puede convertirse en maestro. Esa confianza no es ingenua, sino fruto de la observación de cómo la vida siempre se renueva, de cómo cada crisis trae consigo un aprendizaje, de cómo incluso en los momentos más oscuros hay una semilla de luz. La confianza disuelve la ansiedad porque nos libera de la obsesión por controlar cada detalle. Aprendemos a entregarnos al fluir de la existencia con el corazón abierto. Podemos pensar la vida serena como un jardín. Si queremos que florezca, necesitamos cuidarlo, quitar las malas hierbas de los apegos, regar diariamente con prácticas de presencia, nutrir el suelo con aceptación, permitir que el sol de la gratitud ilumine y protegerlo con la disciplina de la ética.
Ese jardín, con el tiempo, se convierte en un refugio donde la mente encuentra descanso. La ansiedad puede seguir apareciendo como una nube pasajera, pero ya no domina el clima del jardín. La serenidad se convierte en el cielo estable bajo el cual vivimos. En definitiva, construir una vida serena es un acto de amor profundo hacia nosotros mismos y hacia el mundo. No se trata de eliminar la ansiedad de manera forzada, sino de crear las condiciones para que la calma surja naturalmente. Es un proceso que requiere paciencia, compromiso y constancia, pero cuyos frutos son inmensos: un corazón ligero, una mente clara, una existencia plena. Cada paso que damos en el desapego, en la aceptación y en la presencia nos acerca a esa serenidad que no depende de las circunstancias externas, porque nace de lo más profundo de nuestro ser. Si deseas seguir aprendiendo cómo integrar estos pilares en tu vida y transformar la ansiedad en calma duradera a través de la sabiduría budista, te invito a suscribirte al canal y continuar caminando con nosotros en este sendero de liberación y despertar interior.